Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señor Morocho. Yo reconozco que no es mi intención hacerle muchas preguntas por las consideraciones que voy a hacer ahora en esta Cámara. Fundamentalmente porque no creo en esta comisión y, sobre todo, a la vista de cómo se ha desarrollado hoy. La sentencia que no dictamen ya está dictada hace tiempo. Además, yo tengo la sensación que es un mal juicio. No ordena que se quiebran todos los principios y, fundamentalmente, porque uno puede hasta llegar a insultar, como hemos visto esta tarde, decir lo que le da gana, hacer aseveraciones que le da la gana, fundamentalmente por los derechos que ampara o nos amparan a los diputados. En la calle difícilmente se sostendrían toda clase de acusaciones sin ningún fundamento. Y es que, además, el señor García Castellón y el señor Pedraz han negado a esta Cámara la documentación por la necesaria preservación y garantía de la independencia judicial y los derechos fundamentales de las partes y de las terceras personas. Y en este estado de cosas, y a pesar de los requerimientos de los magistrados, pues hoy lo hemos visto, cómo se desliza, al final se mete la pata. Ha habido un compareciente que hablaba de informaciones periodísticas e interrogatorios. ¿Y dónde están los interrogatorios? En los sumarios. Sumarios a los que tiene acceso alguno de los grupos y que están utilizando, menoscabando claramente las directrices de los magistrados. Y al final, insisto, se está quebrantando porque el derecho de presunción de inocencia, hasta lo que conoce este diputado, es un derecho constitucional. El artículo 1.2 de la Ley Orgánica 5/1984 de 24 de mayo. Otros partidos, y lo hemos visto hoy, y esto es gravísimo y preocupante, utilizan esta comisión para cuestionar la legitimidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque necesitan deslegitimar a los que han combatido sus delirios cuando han quebrantado la ley hasta límites insospechados. Además, créame que, en función de cómo actúa el compareciente en esta sala, y hoy lo hemos visto, y la verdad es que es lamentable y da pena, pues a uno se le aplaude, a usted mismo se le aplaudió en noviembre de 2017, a otros sencillamente se les dijo que habían decepcionado o incluso se ha llegado a insultar. Hago esta reflexión porque al final de aquí muchas personas han salido condenadas, pero en comparecencias que sirven a una profesión singular que hay en este país, que se llama, o yo la llamo, odiador profesional, aquellos que ejercen de tertulianos y columnistas que se ganan la vida dando rienda suelta a su odio contra el Partido Popular. Quien haya leído en 1984 a Orwell, el 2 minutes hate, pues es lo más parecido a esto. Y mire, hoy viene aquí usted a declarar. Yo he leído su declaración en El País, en la portada del País, hace ya 5 o 6 horas. Una vez más, señor Morocho, El País. Y, mire, me ha sorprendido algo. Usted ha respondido y se ha explayado con la pregunta del traslado que a usted, en la comisión del 17, yo estaba allí, por eso lo sé. Usted comentó muy escuetamente que se le había trasladado y que tuvo que compatibilizar la investigación en Gürtel con el nuevo puesto que se le había dado y que le dificultaba. Hoy no sé por qué es lo que ha cambiado para que usted se haya explayado y, básicamente, más de la mitad de su comparecencia ha rodeado sobre esta cuestión, ¿no? Me gustaría saber por qué entonces no lo hizo y hoy sí. ¿Cuál es la diferencia entre la declaración del 17 y la de hoy para que hoy se haya explayado en algo que se le preguntó y sencillamente pasó y no le dio la importancia? Se lo digo por una cuestión. Usted ha sobrevolado e incluso me atrevería a decir que ha acusado veladamente de un delito de prevaricación y yo le pregunto, ¿lo denunció usted ante la Fiscalía estas cuestiones? Sí, buenas tardes. Todo lo que he mencionado anteriormente está reportado a los órganos judiciales. No, pero estoy hablando de la declaración que hizo usted en la sala el 17 de noviembre, en esta sala, de 2017. Se le preguntó sobre la adscripción de otra función y usted sencillamente dijo que le había complicado la investigación. Punto, ahí se quedó. Hoy se ha explayado, creo que no, salvo que aquí algo se me escape, no estoy diciendo ningún disparate. Y le pregunto, si es verdad todo lo que ha dicho, usted veladamente ha intentado decir que, bueno, que al final no se quería que investigara, es decir, se prevaricaba. Y le pregunto, ¿por qué no lo denunció ante la Fiscalía?
Le voy a indicar que las actuaciones que se produjeron en aquellos momentos fueron puestas en conocimiento del magistrado instructor y de la Fiscalía que actuaba en el procedimiento. Es decir, yo trasladé la situación que estaba ocurriendo a los órganos judiciales con los que estaba actuando de policía judicial. Sí, lo hice. Bien, pero de ahí no se dedujo ningún testimonio, ni ocurrió absolutamente nada. Luego, esa aparente situación de anormalidad que usted ha pretendido dejar, pues queda más que en evidencia. Mire, aquí se le ha preguntado, acaba de irse un compareciente que se le ha preguntado si cuando estaba en el instituto apoyó el golpe del 23F. Hemos visto cosas surrealistas. Yo no le voy a preguntar sobre su pasado, fundamentalmente porque es conocido que a usted le condecoró Rubalcaba con solo 2 años, ¿no? Una medalla pensionada que fue fuertemente criticada por los sindicatos de policía. Cuando usted hoy hablaba de que tenía que compatibilizar 2 funciones, le voy a decir algo. Yo usted, desde el año 2007, investigando al Partido Popular, 13 años. Yo creo que a nadie se le ha dado tanto tiempo abriendo, reabriendo causas. Si uno compara, a mí se me ocurre que con la Operación Campeón, de la que usted participó, en año y medio se sustanció el asunto. ¿Cuánto tiempo más necesita para cerrar, diríamos, la investigación sobre… luego me centraré en la investigación última que ha abierto. ¿Cuánto tiempo más necesita para cerrar la investigación? En ese sentido, lo que le tengo que decir, y ya lo he indicado anteriormente, es que yo actúo como policía judicial bajo la dirección de los juzgados, los tribunales del Ministerio Fiscal, como establece el 550.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esa es la estructura en la que yo me muevo, es decir, auxilio a unos juzgados, a unos tribunales en el esclarecimiento de unos hechos y la averiguación de unos delitos indiciariamente, como nos establece, nos obliga a los cuerpos policiales el artículo 126 de la Constitución. Ese es el ámbito en el que trabajo. Yo no abro investigaciones, se lo quiero indicar, y yo no cierro investigaciones. Son los órganos judiciales los que, con arreglo al ejercicio de la función jurisdiccional que les habilita, que les legitima la Constitución dentro del título 6 del Poder Judicial, la que otorga a los jueces y los tribunales el ejercicio de ese poder. Yo no induzco, sino que simplemente me someto a las actuaciones que se me encomiendan, las órdenes que se me dan, donde se establece el contenido, donde se establece el control, donde se establece en qué forma y en qué medida tengo que llevar a cabo las investigaciones, donde se define el ámbito subjetivo, objetivo y temporal de las mismas. Muy bien, señor Morocho. ¿Está usted imputado en la actualidad por un delito de falsedad documental? Junto con otro compañero, sí. Por parte de una denuncia… ¿Cuál es la causa? ¿Usted por qué cree que se le ha interpuesto esa denuncia o esa querella? Pues mire, la ha interpuesto una persona que está condenada en firme por el Tribunal Supremo, que fue secretario de organización del Partido Popular en Galicia durante unos años. Le estoy preguntando la causa por la que se le ha impuesto, la causa. La causa, como consta ya en las diligencias que se instruyen desde el 2019, está resuelta por distintos tribunales y hay 2 sentencias del Supremo en las que ya han mantenido la sentencia que hizo las salas de instancia. Es decir, se me está atribuyendo una cuestión que sistemáticamente en todos los juicios de las piezas de las 275/2008 del Central 5 se ha planteado como cuestión previa y en todos los casos los distintos tribunales TSJ de la Comunidad Valenciana, Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Juez de lo Penal, lo han rechazado. Entonces, lo que se plantea es, sí, se lo explico, es una presunta falsedad en un documento público que, como le digo, sistemáticamente se ha planteado y, de la misma manera, no ha sido admitida por ningún tribunal y el Supremo ya se ha pronunciado en 2 ocasiones sobre ello. Muy bien. Mire, usted habitualmente dice que sus investigaciones las hace en función de las instrucciones del fiscal.
Esto es una frase que usted… no lo digo yo, lo dice el señor Quirós, un periodista del Diario de las Provincias. Le leo, lo recuerdo perfectamente, fue hace 5 años. El alto mando policial estaba justo a 1 metro de mí, frente por frente en una mesa discreta, y cuando le dije que alguna de las expresiones más furibundas del informe de la UDEZ no reflejaban hechos constatados, sino opiniones y juicios de valor, ni se inmutó. Pero ¿no te preocupa que pueda ser acusada de falta de profesionalidad? Me respondió que eso no pasaría, porque la UDEZ hace exactamente lo que le pide el fiscal. Investiga los aspectos del caso que le señala el fiscal y prepara sus informes de acuerdo con las directrices que le marca el fiscal. Uno supone que la policía debe hacer una investigación técnica pericial independiente y neutral en vez de fabricar un dossier a la carta basado en presupuestos previamente determinados por la acusación. Pero, al parecer, muchas veces la policía trabaja al dictado de un fiscal que luego presenta el informe de las fuerzas de seguridad como base para apuntalar unas actuaciones que él mismo ha inducido con anterioridad. Lo digo fundamentalmente porque yo esa afirmación que usted hace, créame, que me preocupa. Y mire, como no tengo tiempo, le voy a hacer las preguntas que quería hacerle. 7 de noviembre de 2017, en esta Cámara compareció Juan Antonio González. Usted dependía de este comisario general. En aquella comparecencia, un diputado de esta Cámara le preguntó si el señor Villarejo había participado en la investigación de Gürtel y él respondió literalmente que Villarejo facilitó investigaciones de interés policial. ¿Le constan a usted estas investigaciones de interés policial y colaboró usted con el comisario Villarejo? En la investigación de las 275, que se conoce como Gürtel, no ha tomado parte en ningún momento el señor Villarejo. ¿Que ha participado en otras o ha intervenido? Sí. Según hemos podido conocer en la prensa, en 2015 se grabó con el Sistema de Coordinación de Investigaciones la información sobre el entorno de Bárcenas, que habían obtenido otros funcionarios policiales que no formaban parte de su grupo, y se puso esa información a disposición de la Comisaría General de la Policía Judicial. ¿Es así? A ver, perdóneme, repítame, que no he entendido el inicio del texto. Que hemos conocido que se grabó en el Sistema de Coordinación de Investigaciones la información sobre el entorno de Bárcenas, que habían obtenido otros funcionarios policiales que no formaban parte de su grupo, y se puso esa información a disposición de la Comisaría General de Policía Judicial a través de la UCIC, Unidad Central de Inteligencia Criminal. ¿Es correcto? Sí, lo explico anteriormente, sí, correcto. ¿Es cierto que el Sistema de Coordinación de Investigaciones de la Dirección Adjunta Operativa identificó lo que se llama un cruce o coincidencias entre la información sobre el entorno de Bárcenas y la investigación activa de Gürtel encomendada al grupo que usted dirigía? Efectivamente, se produjo un cruce, de acuerdo al manual de procedimiento, un cruce buscado ad hoc. Es correcto. ¿Es cierto que desde ese mismo Sistema de Coordinación de Investigaciones se acordó ceder esa información a favor de la que llevaba a cabo su grupo de la UDEZ? Efectivamente, lo he mencionado antes, que se me notifica la cesión de esa información. Correcto. ¿Es lógico que una investigación parapolicial o clandestina se registre oficialmente en los sistemas de coordinación de investigaciones? ¿No le parece una contradicción que algo que ahora se considera ilegal lleve grabado con todo detalle en bases de datos policiales desde 2015 y usted haya tenido acceso desde esa fecha a toda la información? No, la información que se grabó está sesgada. Punto 1. Punto 2. La información se graba por un órgano superior de la Dirección General de la Policía, cuya función es la coordinación operativa y general de las funciones encomendadas a la Dirección General de la Policía. No tiene encomendada la investigación per se, y menos en procedimientos judicializados. Es decir, y concretamente, para que lo menciona, esa investigación se hizo fuera del control judicial, es decir, sin que hubiera una monitorización por parte del órgano judicial. Muy bien. Con la información que pusieron a su disposición en 2015, ¿qué hizo usted? ¿Lo puso en conocimiento del juez instructor que había alguna irregularidad en la actuación policial? Porque es extraño que entre 2015 y 2018, noviembre, que se abre la llamada pieza Operación Kitchen en el Juzgado Central de Instrucción número 6, usted no considerase que se había producido ninguna irregularidad en la actuación judicial y que ahora diga que no se facilitó información a los investigadores. Sí, la información que se facilitó, como he dicho anteriormente, al 90% constaba ya en el procedimiento derivado de la investigación que, como Policía Judicial, estábamos llevando en las diligencias 275/2008 de Central 5. Es decir, no aportaba nada. Todo lo contrario, se introducían datos erróneos
con objeto de proceder, que nosotros nos generara una confusión la información. La información no era relevante, no aportaba nada, no incrementaba la información que ya teníamos y menos en el estadio del 2015 según estábamos. Y perdone, sí se puso a disposición porque yo todos los pasos que he dado y que sigo dando los comunico a la autoridad judicial. Mire, cambio de tema. Le he preguntado antes si usted estaba imputado. Ha estado imputado 7 veces más. Usted llegó a decir en esta sala que fundamentalmente lo hacían para desestabilizar. Argumentaba que esas querellas no habían prosperado. Yo, si sigo su argumento, en todos los informes y cada uno de los que ha hecho, y me voy a centrar en una persona, por poner un ejemplo, hay varios, el señor Camps, de 8 informes suyos contra causa suya se han archivado o han tenido sentencia absolutoria los 8. Luego, señor Morocho, explíqueme qué le pasa a sus informes que luego resulta que muchos de ellos no prosperan. Debo decir que yo trabajo como policía judicial para un órgano judicial dentro de unas diligencias judiciales. Y yo actúo con arreglo a los elementos que se me encomiendan en resoluciones judiciales. Ya, pero usted hace habitualmente juicios de valor en esos informes. Le voy a explicar. Hay un informe, me interesa ponerlo mucho de evidencia porque, mire, usted y yo no nos conocíamos, nos conocimos en esa comisión de diciembre, pero me tomé interés. 19 de enero de 2011 y 1 de febrero de 2013, páginas 26 y 38. Sabe usted perfectamente a qué me refiero. Mire, yo sé algo de economía. Usted ya sé que es economista, pero sus informes luego tienen consecuencias. Pues mire, le voy a decir algo. Usted en ese informe confunde una cuenta de cargo, el debe y el haber. Y eso provoca, al final, después de que usted le da muchas vueltas para intentar cuadrar lo imposible, que se hace una imputación y hay una acusación. Ahora, usted ha hecho un informe el 21 de febrero. No, en el informe ante el juez Pedraz ha presentado un informe en donde ha abierto una nueva línea de investigación. Usted sencillamente coge contratos, coge donantes, los pone en una hoja Excel y llega a conclusiones. Pero yo le voy a preguntar, usted no tiene formación jurídica, por lo tanto, a mí muchas veces ya sé que su equipo, según manifestó usted, alguien en derecho, pero mire, una mesa de contratación está formada por un abogado del Estado, por un interventor de la Administración General del Estado. Son todos funcionarios. Los pliegos de condiciones los realizan los funcionarios. Yo lo que nunca he entendido, de muchos de sus informes, es cómo llega a atar esas conclusiones cuando realmente no dice cuáles son las alteraciones de los contratos. Sencillamente es una conclusión básica que luego, lógicamente, levanta mucho revuelo, muchas hojas de periódicos, pero al final la inconsistencia de sus informes, no le voy a decir que la fama le precede, pero casi me atrevería a decírselo. Sí, si me permite, el procedimiento en el que estoy trabajando ahora mismo lo ha reaperturado el magistrado de Central 5 y me solicitó que continuara asistiendo como policía judicial. Es en lo que estoy trabajando. Los informes que hacemos están basados en la metodología y en la forma de actuación que hemos llevado desde el principio de la investigación, en donde aportamos unos elementos indiciarios y tiene el valor que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es el valor de atestado y que está sometido a la valoración que hacen los órganos judiciales. Muy bien, pues, señor Morocho, le agradezco sus respuestas. Señora presidenta, muchas gracias. Señor inspector jefe, buenas tardes y bienvenido al Congreso de los Diputados. Permítame, porque tengo que decirlo, me repugna lo que está ocurriendo en esta comisión de investigación. Me repugna, porque lo que estoy viendo es cómo vienen a comparecer a llamamiento de la presidenta, por acuerdo de la mesa, distintos servidores públicos con trayectorias intachables a los que se destroza, bueno, voy a corregir, se intenta destrozar por unos y por otros cuando los servidores públicos que están compareciendo no los consideran de los suyos. Señor inspector jefe, como Vox, como portavoz de Vox, le tengo que decir que no estoy siendo precisamente suave en esta comisión de investigación en la línea de interrogatorios cuando tengo claro que quien está ahí sentado, y yo lo he reconocido abiertamente, he tenido acceso a los autos judiciales y lo he calificado como una auténtica película de terror,
cuando tengo claro que quien está ahí sentado pues ha actuado indebidamente en la alta función que les corresponde como servidores públicos. Pero usted, señor inspector jefe, no tiene la condición de investigado en la operación Kitchen que ocupa a esta comisión de investigación. Usted, señor inspector jefe, ha sido objeto de 7 querellas archivadas en todos los casos, interpuestas por personas que, si no eran dirigentes, eran del entorno de un partido concreto, que es el Partido Popular. Y usted es cierto que recibió una condecoración siendo ministro, el señor Rubalcaba, en el año 2009, pero que igualmente ha sido condecorado por el Gobierno del Partido Popular en el año 2013. Así que yo, señora presidenta, le solicito y le pido amparo que se retire del diario de sesiones la expresión que se ha proferido por parte del Partido Popular cuando se ha indicado literalmente que la inconsistencia de sus informes casi le precede. Me parece una falta de consideración inadmisible, porque para cualquiera que tenga algo de conocimiento de cómo funcionan los juzgados, es su caso como policía judicial, es mi caso, como bien ha indicado, se limitan a ser atestados, que posteriormente tienen que ser objeto de una investigación judicial, de un contraste y, por supuesto, de posterior sentencia. Pero, desde luego, calificar de inconsistencia la actuación de un servidor público, señora presidenta, yo le pido amparo en este extremo. Bien. Señor inspector jefe, ¿cuál es su destino actual, si es tan amable? Buenas tardes y muchas gracias por sus amables y palabras hacia el trabajo que desempeño. Yo actualmente estoy desempeñando una comisión de servicio en Madrid, en la Comisaría General de Policía Judicial, a instancias del magistrado titular de Central 5, que me ha pedido expresamente que actúe como policía judicial en el procedimiento tras la reapertura del mismo. Mi destino está fuera de Madrid, tras un ascenso que he tenido y estoy en segundo periodo, concretamente, de prórroga de la comisión. Visto, con lo cual actualmente desempeña funciones como policía judicial. Sí. ¿Lo he entendido correctamente? Sí. Quiero preguntarle por un extremo concreto sobre el que le han preguntado tanto el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista como el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, siempre respetando los límites a los que usted legalmente debe atenerse y, por tanto, le pido disculpas si la pregunta es incorrecta. Hasta donde pueda usted responder y, si es nada, es absolutamente nada. Se ha indicado, si no lo he entendido mal, que en agosto de 2015 usted recibió una nota, un documento, donde aparecía como encartado el señor Luis Bárcenas. Y se ha indicado que la grabación en el sistema, en la base de datos del Cuerpo Nacional de Policía, de esa investigación que ha dejado usted muy claro que era parajudicial, por así decirlo, que no estaba bajo un mandato judicial, tuvo lugar en el año 2015. ¿Es correcto? Sí. Visto. Tomando en consideración, teniendo en cuenta que el presunto espionaje ilegal al entorno y al propio señor Bárcenas y la presunta utilización de recursos del Ministerio del Interior y otras administraciones públicas de fondos reservados tuvo su inicio en el año 2013, esto es, 2 años antes del momento en el que se grabaría en la base de datos policial esta investigación parajudicial, usted, cuando tuvo acceso a esa documentación, a ese documento, de la información que aparecía en el mismo, ¿se infería que la investigación se había iniciado 2 años antes? ¿Sí puede contestar? Si no... No había datos precisos de cómo se habían obtenido la información. Simplemente se lanzaban mediante un... de acuerdo al programa, según está establecido, digamos, donde aparece una cumplimentación de datos, pero no se explicitaba ni había ninguna explicación sobre cómo se habían conseguido los mismos. Sí le quiero hacer mención que ese momento es relevante desde el punto de vista procesal, puesto que en marzo de 2015 el magistrado dicta un auto de transformación y procedimiento abreviado de la causa y en mayo de 2015 el magistrado dicta un auto de apertura de juicio oral de la pieza que ahora mismo se está juzgando en la sección segunda de la Sala de lo Penal. Visto. Muy relevante, efectivamente. Y perdone mi desconocimiento porque nunca he visto ese tipo de documentos, de notas ni de grabaciones en la Policía Nacional. Es una base de datos predefinida donde tú vas, digamos, complementando campos. Visto. ¿Y el origen hay que complementar? O sea, ¿hay que poner fecha de inicio de operaciones? No, hay que hacer una nota que está adjunta a ese documento, digamos, en el que tú
induces a que se incorpore al sistema. En esa nota tienes que hacer una evaluación de la información y de la fuente. Y ahí sí que efectivamente tienes que fechar cuando haces la nota, pero nada más. En este caso, simplemente era muy escueta, es decir, ni se evaluaba la fuente ni se evaluaba la información, simplemente aparecía una fecha y un carnet profesional de la persona que insta la incorporación al sistema. A lo largo de sus investigaciones en su condición de policía judicial, ¿en algún momento ha investigado cuál es la razón por la que si el presunto espionaje al señor Bárcenas y su entorno en el marco de la Operación Kitchen se inició en el año 2013, no fue hasta 2 años más tarde cuando se intenta, permítame la expresión y para que nos entendamos bien, blanquear esa investigación parajudicial grabándola en el sistema 2 años después? No, no he hecho ninguna evaluación del motivo. Simplemente considero que es un momento de oportunidad y que ellos consideraban que ya estaba muerta, caducada, que no tenía ningún interés y la afloran a sabiendas de que se iba a cruzar con mi investigación, como ha manifestado antes en la pregunta el representante del Partido Popular. Visto. En relación con la trama Gürtel, que usted, con mucho coste personal, como han detallado, ha investigado desde el año 2008, 2007, perdóneme. ¿Ha podido tener acceso a los conocidos como papeles de Bárcenas? Sí, yo he sido el policía judicial en esa pieza separada, que es la que ahora se está jugando, y la reapertura que también mana de esos documentos que en su momento se publicaron y que dieron lugar a la apertura de la pieza. ¿El ámbito temporal de los papeles de Bárcenas podría indicarnos, si es que puede responder, de qué año a qué año reflejan los papeles de Bárcenas esa presunta contabilidad B del Partido Popular? Quiero recordar que se inicia en el año 90 y finaliza 2008, 2009, 2010, en 2008 exactamente, creo que es el último año que hay anotaciones. La cuantía que refleja los papeles de Bárcenas de esa presunta financiación ilegal, contabilidad B, en ese periodo de tiempo de 1990 a 2008, es en torno a los 7 millones de euros. Creo que, hablo de memoria, creo que el montante sí, está en ese entorno, creo que sí. Si puede contestarme. A resultas de las investigaciones que, cuando le digo usted, es que es impropio decir usted, porque es usted con todo un equipo, que la Policía Judicial ha llevado a cabo en relación con la trama Gürtel, ¿han tenido conocimiento o han aflorado indicios que permitan concluir, siquiera sea indiciariamente, que la presunta financiación ilegal del Partido Popular durante el periodo que reflejan los papeles de Bárcenas, es decir, de 1990 a 2008, sería muy superior a 7 millones de euros que reflejan los papeles de Bárcenas? Bueno, lo primero, gracias, porque efectivamente es un trabajo colectivo en el que yo soy uno más del grupo. Lo segundo, respecto al valor real de las cantidades que transitaron por esa contabilidad paralela, indiciariamente paralela, que bueno, ya el Supremo lo ha señalado así, se elaboró un informe a petición del juez en el que correlacionamos los movimientos registrados en esos documentos con las anotaciones, los ingresos en las entidades financieras, en las cuentas en Suiza. Entonces se llegó a una conclusión que está aportada en un informe y que es uno de los informes que va a ser motivo de nuestra comparecencia dentro de unas semanas en las sesiones del juicio ahora que se está celebrando. Entonces, no puedo aportar más información, que efectivamente se ha hecho una evaluación de esa concatenación y, bueno, efectivamente hay una presunta indiciariamente ya indicada en la sentencia, tanto de primera época como luego confirmada por el Supremo, en el que hay una detracción de fondos que indiciariamente han alimentado las cuentas en el exterior.
Le voy a hacer una pregunta que usted conoce la respuesta, yo conozco la respuesta, pero necesito hacérsela públicamente. ¿Usted me conocía a mí personalmente con anterioridad a esta comparecencia? No. ¿Usted y yo habíamos hablado directa o indirectamente antes de esta comparecencia en algún momento de nuestras vidas? No. Es obvio para usted, es obvio para mí, pero sí que quiero hacer constar expresamente para que quede grabado en el diario de sesiones que cuando tuvo lugar la comparecencia del señor Luis Bárcenas, y creo que calificó de pregunta estúpida la que hice constar sobre los 50 millones de euros que están depositados en Suiza, 47 que han estado depositados en Suiza, la pregunta no va a ser tan estúpida y que, por supuesto, yo no he hablado con la Policía Judicial, no he tenido contacto y simplemente hago constar en este punto un posible cruce de datos. Le voy a hacer una última pregunta, señor inspector jefe, dando razón del origen de la información que le voy a proporcionar. Yo tuve un encuentro junto con el resto de mis compañeros, con el señor Villarejo, en el centro penitenciario, ante la necesidad que nosotros consideramos de tener acceso a la información de la que él dispusiese sobre los hechos que son objeto de esta comisión de investigación, al inicio y no al final, cuando ha sido acordado legítimamente por la mesa, que es cuando comparecerá el señor Villarejo. Y el señor Villarejo me proporcionó una información que, tal y como me comprometí con el pueblo español, una vez me la ha proporcionado, yo voy a aflorarla y a contrastarla con los distintos comparecientes que vengan antes que él. La información que me proporcionó es que, respecto de las cuentas que han aparecido en Suiza y que a lo largo del tiempo han llegado a tener hasta 47 millones de euros, por ser precisos, no solamente estaba Bárcenas detrás de ellas, me indicó que había otras personas detrás, pero el único nombre que me dio expresamente fue el del señor Javier Arenas. Y yo le quiero preguntar si es que puede contestarlo, si usted sabe si esta información es cierta y si tiene cualquier información que aportar al respecto. Mire, las cuentas, llegaba un momento en que su valor liquidativo efectivamente alcanzó ese montante, valor liquidativo. Es un documento que ya ha sido objeto de juicio, como fue en primera época, y allí se expuso determinados documentos que el señor Bárcenas fue aportando y actuaciones que fue realizando a partir de 2009, cuando se realizó el operativo de las 275/2008, en prevención de que pudiera resultar perjudicado en el sentido de detracción de su patrimonio. Entonces, en ese proceso que realizó, introdujo en una de las cuentas bancarias a una de las asistentes de la entidad financiera un documento en el que decía que a partir de ese momento el dinero que había allí era de diferentes inversores y que esos inversores se iban a poner de acuerdo en el sentido de efectuar determinadas actuaciones con ello. Y mencionaba expresamente de que posteriormente daría instrucciones una vez que hubiera habido un acuerdo, ¿no? En las investigaciones que hemos llevado a cabo, no hemos encontrado ningún elemento indiciario que nos aporte que hay una cotitularidad de las cuentas bancarias. Luis Bárcenas era él directamente el que gestionaba los fondos, el que daba las instrucciones de forma manuscrita o telefónica para hacer las operaciones financieras que se hacían, de tal forma que eso también cambia a partir de 2009, cuando se detecta que incorpora, porque concede poderes a Iván Yáñez para poder actuar sobre las cuentas bancarias, y eso tiene consecuencias en la ordenación de transferencias que acaban en Estados Unidos y en otros lugares. De tal forma que, aun cuando efectivamente la cuenta inicial de Bárcenas del año 90 apunta a una entidad que es el BSI y pudiera haber ahí algún tipo de compatibilización de fondos de terceros, las entidades no aportaron, porque es información muy antigua, información de aquella época. Es decir, él tenía cuentas bancarias prácticamente, así está puesto, desde que se inicia los documentos que presentó el país. Pero no hay elementos indiciarios que apunten a que realmente, es decir, como beneficiario económico real o último, en el concepto que se entiende en el sistema desde el punto de vista del blanqueo de capitales y que entienden las entidades financieras que obligan a
cumplimentar el formulario A, donde se dice quién es el beneficiary owner de la cuenta. Ahí no nos consta que haya una cotitularidad con terceros. Y para concluir, perdón, señora presidenta, que le había dicho que era la última pregunta, una última. Sobre el origen de esos fondos que ha descrito de forma tan clarificadora, ¿puede aportarnos alguna información sobre la que no deba guardar secreto, bien sea porque está en curso investigación judicial, o sea, sobre el origen de los fondos que están liquidativos, como bien expresado, que han estado depositados en Suiza y cuyo único beneficiario, según acaba de escribir, formal, sería el señor Bárcenas? Eso fue objeto de los informes que hicimos en el año 2013, sí, a partir de que empezaron a llegar la información tanto de las autoridades suizas como americanas, estadounidenses, en relación a las estructuras societarias y financieras de las que era beneficiario. Entonces, uno de los objetos era ver cómo se alimentaban las cuentas. Las cuentas, básicamente, inicialmente se alimentaban de efectivo. Luego había transferencias entre ellas y transferencias de otras terceras cuentas. Pero digamos que el sustrato de las mismas procede de ingresos en efectivo. Y ahí también se indicó, y así está en diferentes informes, así está declarado por Francisco Correa Sánchez en el juicio, cómo existía un acuerdo para intervenir, hacer gestiones a favor de empresas de diferentes sectores que estaban interesadas en obtener adjudicaciones públicas, de tal forma que acudían a Correa como intermediario vinculado a una determinada formación política que gobernaba en determinados territorios, y él canalizaba esas necesidades, esas demandas de esas entidades que querían prestar esos servicios o querían resultar adjudicatarias. Le trasladaba a Luis Bárcenas esa información para que él interviniera de forma que coadyuvara a la consecución del objetivo. Si se conseguía el objetivo, él mismo había un reparto de comisiones que entregaba el contratista, que se repartía entre los intermediarios en la cadena, de tal forma que, donde quiero llegar es lo que he mencionado anteriormente, en el que de forma indiciaria lo que consideramos es que esa cantidad es entregada por Francisco Correa, derivada de esos procesos, esas gestiones que culminaban con éxito, parte de ello se apropiaba el señor Bárcenas y reembolsaba en efectivo en las cuentas en Suiza. Pues, señora presidenta, concluye mi intervención, no sin antes agradecerle, señor inspector jefe, su presencia, su colaboración con esta comisión de investigación y su servicio a España. Gracias. Muchas gracias, señora Olona, por